Aumenta los llamados internacionales por un alto el fuego en Oriente Próximo, pero el primer ministro de Israel descartó cualquier posibilidad de tregua mientras el grupo terrorista Hamás no libere, dijo, a los cientos de rehenes en su poder. En esta edición vamos a poner especial atención al sufrimiento de los civiles a uno y otro lado de la línea de guerra entre Israel y Hamás. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El combate urbano entre soldados israelíes y Hamás en el corazón de Gaza continúa. El ministro de Defensa de Israel describió a la franja como la mayor base terrorista del mundo. Los familiares de las víctimas de los rehenes en poder de Hamás temen por la suerte de sus seres queridos en medio de los combates. Llegaron a Bruselas para pedir ayuda a la Unión Europea en su liberación. Y el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió con representantes judíos y palestinos para discutir sobre las tensiones y los desafíos que deja la guerra entre Israel y Hamás en territorio alemán. Y comenzamos con las novedades de la operación militar israelí contra Hamás en la Franja de Gaza. La incursión israelí busca llegar en esta etapa a la red de túneles de Hamás, en lo que, en opinión de analistas militares, podría desatar una guerra subterránea que dañará irreversiblemente las infraestructuras críticas de esa parte de la Franja de Gaza, puesto que muchos de los túneles fueron construidos, dicen, debajo de hospitales y de escuelas. Israel asegura que la etapa siguiente de su guerra contra Hamás está en marcha. El ejército israelí publicó estas imágenes de sus soldados en Gaza. No mencionan ubicaciones específicas, pero se cree que las tropas terrestres apuntan a las complejas redes de túneles subterráneos. Mientras las tropas israelíes se adentren en la ciudad de Gaza, los sistemas de túneles serán un problema real y no podrán atacar ninguno, a menos de que estén seguros de que no hay rehenes. Esa es la prioridad. El ejército israelí podría intentar expulsar a los militantes de Hamás de los túneles, volarlos o inundarlos con agua del mar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que sus tropas están avanzando en Gaza. Los combates en el sur avanzan con una fuerza que jamás no había conocido. La ciudad de Gaza está rodeada. Incrementamos la presión sobre Hamás cada hora, todos los días. Hasta el momento, hemos matado a miles de terroristas, sobre el suelo y bajo tierra. Mientras las tropas israelíes avanzan hacia la ciudad de Gaza en el norte, vehículos blindados del ejército se concentran junto a la frontera sur de Israel con Gaza. Además, la Marina israelí publicó imágenes de sus operaciones frente a la costa de Gaza. Israel ataca a Hamás por tierra, aire y pronto también por mar. Y queremos ampliar las novedades, lo hacemos en Jerusalén con Miquel Ayestarán. Miquel, ¿qué noticias te llegan sobre los combates entre las tropas israelíes y Hamás en el centro de la ciudad de Gaza? Según fuentes palestinas que he ido consultando a lo largo de la jornada, coinciden en que los bombardeos dentro de lo que es la ciudad de Gaza han decrecido y en su lugar lo que se encuentran ahora mismo son más intensidad en los combates calle por calle entre milicianos y soldados, sobre todo en zonas vecinas a lo que es el campo de refugiados de Al-Shati. Esto es lo que dicen, menos bombardeos, más combates calle a calle, y eso es un poco el panorama al que nos dirigimos a partir de ahora, en un lugar en el cual recordemos que los israelíes sitúan el bastión general de Hamás. El gran objetivo del ejército sin duda es esa red de túneles, pero para eso, insistimos, van a tener que ir calle por calle, prácticamente casa por casa, para encontrar esos túneles secretos en los cuales se esconden los milicianos, y también es donde tendrán escondidos posiblemente a los más de 200 cautivos que tienen en su poder desde el 7 de octubre. Hoy, una vez más, también desde Gaza nos han llegado las imágenes de esa ventana de 4 horas abierta por el ejército, en la que ahora sí, ya son miles de civiles los que están huyendo desde la parte norte a la zona sur. Hay que recordar que los militares han conseguido dividir la franja de Gaza en Gaza del norte y Gaza del sur, y es en esa parte norte, donde está precisamente la ciudad de Gaza, donde se registran las operaciones militares más importantes. Miquel, y por último, hay reportes de violencia también en Cisjordania. ¿Cuál es la situación allí?
En Cisjordania hay reportes de violencia desde el comienzo de la guerra ha repuntado de una forma dramática, y desde diferentes organizaciones, desde Naciones Unidas, se alerta a Israel de la necesidad de tener que controlar a unos colonos que actúan absolutamente con total impunidad, ahora mismo amenazando y atacando a pequeñas aldeas agrícolas palestinas. En el sur de Hebrón, algunas de ellas, como Zanuta, por ejemplo, han tenido que evacuar totalmente debido a estas amenazas y a este hostigamiento que es prácticamente diario. También desde Estados Unidos se ha pedido a Israel que controle esta violencia de los colonos. Lo que ocurre es que el actual gobierno de Israel son los propios colonos quienes están gestionando los territorios ocupados, y así, desde luego, parece claro que no van a tomar ningún tipo de medida de represalias contra su propia gente. Miquel, ahí estará. Muchas gracias en Jerusalén. Y la cara más sensible de esta guerra, sin lugar a dudas, quiero decir, son los civiles, especialmente aquellos que necesitan urgente atención en los hospitales. Y en el siguiente reporte vamos a dar una mirada a la situación de los abrumados hospitales de la Franja de Gaza. Hospitales como escudos humanos, hospitales como objetivo de guerra. La tarea y el llamado también a respetar el derecho internacional. Semanas de combates han dejado a los hospitales de Gaza, ya antes en condiciones precarias, al borde del colapso. Falta personal, equipamiento y medicinas, y la enorme afluencia de pacientes hace aún más difícil salvar vidas. Y las propias clínicas en plena zona de combate están en peligro. El ejército de Israel acusa a Hamás de utilizar los centros sanitarios como escondites y cuarteles, y a los civiles que acuden a ellos como escudos humanos. Para demostrarlo, publicó videos como estos. No vamos a tolerar el cínico uso que Hamás hace de los hospitales para esconder su infraestructura terrorista. Debe dejar de hacerlo. En Gaza, con una altísima densidad de población, muchas clínicas se encuentran en la línea de fuego, sobre todo en el norte, donde opera el ejército israelí. La Organización Mundial de la Salud declaró que 17 de 24 hospitales han sido dañados en Gaza. No funcionan en absoluto 12 hospitales ni la mayoría de los centros de atención primaria. Naciones Unidas estima que al menos 120.000 desplazados buscaron refugio en hospitales de Gaza, partiendo de que la ley internacional considera un crimen de guerra atacar hospitales. Pero eso no los ha mantenido a salvo. La OMS dice haber documentado más de 100 ataques contra hospitales de Gaza, y aumentan los llamados de todo el mundo a proteger a la población civil. Estados Unidos ha pedido a Israel que respete las leyes de la guerra. Ustedes son un Estado judío, pero también una democracia. Y como Estados Unidos no viven según las reglas de los terroristas, sino según el Estado de Derecho. Si estalla un conflicto, viven según las leyes de la guerra. Israel sostiene que eso es lo que hace, citando un artículo del derecho internacional humanitario que señala que los hospitales pueden perder su estatus de protección si se usan para cometer actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, este artículo no define con claridad cuáles son dichos actos. Paralelamente al sufrimiento de los civiles israelíes, Hamás tomó más de 240 rehenes, 30 de ellos son niños y entre ellos también hay varios bebés. Los familiares han emprendido un largo camino para intentar liberarlos. Temen que en medio de los combates en Gaza ya no quede esperanza para sus seres queridos. Y por ello viajaron hasta Bruselas para pedir a los legisladores de la Unión Europea que ayuden a garantizar su liberación. El primer ministro Benjamin Netanyahu, asediado por las críticas ante el peor ataque terrorista cometido bajo su mandato en territorio israelí, hoy desmintió cualquier posibilidad de alto fuego con Hamás sin que antes sean liberados todos los rehenes, dijo. Eitan Yahalomi solo tiene 12 años. La última vez que lo vieron fue cuando las milicias de Hamás irrumpieron en su casa en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre. Lo llevaron a Gaza en la parte trasera de una motocicleta. Ella es su tía Ayala. Tiene un vínculo especial con él porque nació el día que ella cumplía 30 años. Ama a los animales. En todas sus fotos aparecen animales. Él se fija en los débiles. Solo espero
Que tenga fuerzas para ayudar a los más débiles. Sé que Eitan está vivo, lo sé. A Ohad, el padre del niño, tampoco se le ha visto desde el día del ataque. La familia se separó en medio del caos. Creen que también está secuestrado. Esta es solo la historia de una familia, pero no es la única. Han venido al Parlamento Europeo a pedir ayuda para liberar a sus seres queridos. La esposa de Johnny Asher y sus hijas de 4 y 2 años son ciudadanas alemanas. ¿Este pasaporte alemán es un simple pedazo de papel? ¿Tiene algún valor? Si es solo un pedazo de papel, ¿de qué le sirve a la gente? Las familias reclaman angustiadas el regreso de sus allegados. Quieren que también las instituciones de la Unión Europea y nuestros países participen en las negociaciones para liberarlos. Tenemos que hacerlo. Los políticos europeos, los miembros de la Comisión y del Consejo, tenemos que colaborar en este proceso. ¿Por qué no lo han hecho todavía? Creo que ahora mismo es el gobierno israelí el que está negociando, pero creo que nosotros también debemos prestarnos a ayudar. Para Ayala, cada día que pasa es un calvario. No encuentro palabras para describir lo que siento. Ohad es mi hermano mayor, lo admiro, es mi mejor amigo y lo echo de menos. Y Eitan solo es un niño pequeño. No puedo creer que esté en manos de esos monstruos. Esto es una pesadilla. Ayala solo está pidiendo ayuda. No pierde la esperanza. Y la guerra entre Israel y Hamás ha provocado el aumento de los ataques contra comunidades judías en todo el mundo y también aquí en Alemania, donde ya existía esa tendencia en la última década. Para el gobierno alemán, la seguridad de Israel y de su comunidad en su territorio es una cuestión de Estado. Ante representantes judíos y árabes, el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, advertía sobre el aumento del antisemitismo, pidió tender puentes y rechazar categóricamente cualquier forma de violencia racista o religiosa. Asesinada por los nazis. Es una de las invitadas a un encuentro con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y representantes de la comunidad israelí y palestina de Alemania. El antisemitismo crece de nuevo en ciertos sectores de la sociedad alemana. Es intolerable que los judíos no se sientan a salvo en nuestro país, que teman enviar a sus hijos a la escuela, que se marquen fachadas con la estrella de David. El número de incidentes antisemitas reportados en Alemania se incrementó drásticamente. El presidente se dirigió explícitamente a la comunidad palestina y árabe. Dijo que en Alemania está garantizado su derecho a expresar su dolor. Pero la incitación al terrorismo y llamar a la aniquilación del Estado de Israel no son parte de esa garantía y confío en que lo combatamos juntos. Les pido a ustedes, alemanes con raíces palestinas y árabes, que no se dejen instrumentalizar por los simpatizantes de Hamás. Así, Steinmeier dejó claro que proteger a la comunidad judía en Alemania debe ser un deber cívico para cualquiera que viva aquí, especialmente en este tiempo en que la tensión es cada vez mayor. Y cambiamos ahora de tono y de asunto. Vamos a hablar de economía con mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Vamos a hablar de esa paradoja de explotar más petróleo en tiempos de cambio climático. Y es que en 2015 los líderes mundiales acordaron en París limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados con respecto al nivel preindustrial. Eso implicaría la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Sin embargo, no parece que se esté haciendo.
Y es que un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que se extraerá del subsuelo el doble de combustibles fósiles de lo que exigiría el Acuerdo de París. La producción de petróleo, carbón y gas se ha incrementado por el aumento de los precios de la energía en los 2 últimos años. Recientemente, las grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron anunciaron la adquisición de empresas competidoras, lo que les permitirá perforar en más lugares. Y hablamos precisamente de este informe titulado Frenar con acelerador y del sector energético con Ixel Castro, experta en refinación del Grupo de Investigación y Consultoría Wood Mackenzie. Muchas gracias, señora Castro, por aceptar nuestra invitación. El eslogan actual es transición energética y neutralidad climática en 2050. Lo promete Europa, Estados Unidos y hasta las mismas multinacionales del sector fósil. Pero ¿cómo encaja esto con el boom de fusiones y la previsión de que los gobiernos de los principales productores de combustibles fósiles planifican extraer un 110% más de hidrocarburos de aquí al 2030? Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. En realidad parece o suena a una paradoja, sin embargo hay que tomarse en cuenta 2 elementos importantes. Y es que la producción actual de petróleo está en declinación. Entonces, sin mayor inversión, lo que sucedería es que no seríamos capaces ni siquiera de cubrir los niveles de demanda y de consumo que tenemos en este momento. Te pongo un ejemplo. En este momento se consumen en el mundo alrededor de 100 millones de barriles y lo que estamos esperando es que en los próximos 10 años esta demanda crezca alrededor de 10%. Sin inversión en perforación y en exploración para recursos adicionales, nos faltarían 20 millones de barriles de petróleo para poder suministrar el mercado en ese momento con las tendencias que tenemos en este momento de crecimiento económico. Esto significa que no solo no habría suficiente petróleo, sino que esto afectaría el nivel de precios en general de los combustibles y por lo tanto de la economía y el nivel de vida de la gente. Efectivamente, como estamos esperando que este sea un mercado muy competitivo y cada vez exista más presiones sobre el mercado, lo que estamos viendo en este momento en términos de compañías o de compras o entre compañías es precisamente un intento de fortalecer sus portafolios y ser más resilientes a los precios bajos del petróleo que se esperan en el futuro y a las difíciles condiciones de vienen adelante. Señora Castro, ¿y qué pasa precisamente con esas energías renovables que no logran aún reemplazar a los hidrocarburos? En realidad, lo que hay que pensar es que los hidrocarburos están en prácticamente todos los sectores de la economía. Y hay algunos sectores en los que sí hemos visto un avance importante, como es, por ejemplo, la generación de electricidad o incluso la transportación, donde ya estamos esperando que, por ejemplo, el pico de la demanda de gasolina y de diésel sean en los próximos años. Pero por el contrario, los sectores en los que todavía nos falta avanzar más desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista de políticas públicas es sobre todo en temas de economía circular, hablando del acceso a plásticos y en general de la industria petroquímica, que es al final del día la que sigue siendo hasta este momento la fuente de la mayor parte del crecimiento de la demanda de combustibles en el largo plazo. Son precisamente en esos sectores en los que tenemos que enfocarnos para que la tendencia total de crecimiento o de consumo de estos combustibles decaiga en el largo plazo. Un largo camino por recorrer, pero muchas gracias, señora Ixel Castro, experta en refinación del Wood Mackenzie, por su análisis de esta situación. Y hablamos de Estados Unidos. Este país marca un nuevo hito económico. El importe total de la deuda por tarjetas de crédito ha superado el $1 billón por primera vez desde que se lleva registro. Esto de acuerdo con un informe presentado por la Reserva Federal. Los expertos afirman que los elevados precios han hecho que muchos dependan de las tarjetas para llegar a fin de mes. Y esto, sumado a las subidas de intereses de la Fed, ha elevado los tipos de interés por encima de otro récord, el del 20%. Otro dato que vale la pena mencionar es que la actividad económica estadounidense se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso en este último trimestre. Bueno, Jenny, destaca lo más destacado de la economía. Muchas gracias. Vamos ahora a hablar de política europea y lo que está en punto suspensivo hace bastante tiempo. Se debate en Bruselas
Hoy la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, recomendaba abrir finalmente las conversaciones formales para la adhesión de Ucrania, de Moldavia y de Bosnia y Herzegovina al bloque europeo. Kiev había presentado su solicitud tras la invasión rusa iniciada en febrero del año 2022. Y hoy, dijo Ursula von der Leyen, hoy es un día histórico. Y lo dijo al destacar las reformas de Ucrania para combatir la corrupción, que es uno de los 7 puntos en los que Bruselas pidió avances antes de iniciar la primera ronda de conversaciones. Por ahora, Ucrania ha introducido reformas al sistema judicial, así como cambios para combatir el blanqueo de los capitales y garantizar la libertad de prensa. Ucrania celebró la noticia. Se prevé que los 27 países miembros abran el procedimiento de adhesión a mediados de diciembre. Y la periodista María García Sornosa tiene más detalles, nos ayuda a comprender un poco más esta nueva etapa respecto a Ucrania. María, ¿qué implica concretamente esta noticia para Ucrania y también los otros países balcánicos? Sí, Jenny, significa de un paso muy importante y que además se ha producido en tiempo récord, pero no podemos perder de vista que de momento se trata solo de una recomendación, porque la decisión final la deben de tomar los 27 Estados miembros y deben de hacerlo por unanimidad. La primera prueba de fuego va a ser esa cumbre europea de diciembre, pero también marzo, porque este es el marco temporal que se fija la Comisión Europea para que Ucrania y también Moldavia culminen las reformas que tienen pendientes, especialmente en lucha contra la corrupción y también protección de las minorías. Y estas buenas noticias que llegan hoy para las exrepúblicas soviéticas contrastan con las no tan buenas que llegan para los países de los Balcanes occidentales, también países candidatos a formar parte de la Unión Europea, porque Bruselas se ha mostrado menos entusiasta con la apertura de negociaciones de adhesión a Bosnia y Herzegovina y cree que tampoco es el momento de otorgar a Kosovo el estatus de país candidato. En cualquier caso, la Comisión Europea insiste en que este es un proceso basado en los méritos, que el camino de cada país hacia el bloque comunitario consiste en sus méritos, en sus logros y sus esfuerzos personalizados, y en este sentido se muestra muy optimista con Ucrania, porque dice la Comisión que el país ha acometido ya el 90% de las reformas que se le exigen en tiempo récord y además en un contexto muy complicado como es el contexto de guerra. Y tú ya lo decías, lo más difícil es lograr la unanimidad de los socios. ¿Cuáles son las aprehensiones de los Estados miembros para esta ampliación del bloque? Sí, Jenny, lo cierto es que durante una década el proceso de ampliación de la Unión Europea ha estado prácticamente muerto, pero la guerra de Ucrania lo ha revitalizado y ha generado una ventana de oportunidad que la Unión Europea quiere aprovechar para agrandar su músculo geopolítico, pero también financiero. Sin embargo, se trata de un proceso muy complicado que dura una media de 10 años y en este caso además es un proceso muy difícil, porque no solo implica que estos países candidatos emprendan reformas muy complicadas en términos democráticos o financieros, sino que para el propio bloque comunitario también implica reformas muy importantes a nivel de los tratados y también de adaptar los presupuestos a la nueva absorción de los nuevos países. De momento son dos grandes los interrogantes: el cómo se va a producir esta ampliación, si se va a producir como en 2004, cuando entraron a formar parte de la Unión Europea 10 países del este, o si va a ser país por país. Y el otro gran incógnita es el cuándo, porque aquí en Bruselas evitan fijar un calendario concreto para evitar generar falsas esperanzas, pero la fecha que más sobrevuela es que los primeros países formarán parte de la Unión Europea a finales de década, es decir, en torno a 2028-2030. Falta un rato todavía. María García, muchas gracias. Hasta pronto. Y vamos a poner ahora atención a las noticias de América Latina, porque el presidente de Bolivia, Luis Arce, presenta este mismo miércoles su informe de 3 años de gestión y lo hace ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de pugnas con el exmandatario Evo Morales de la división del oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, la escasez de dólares y la ruptura de las relaciones con Israel. Además, esta semana miles de mineros cooperativistas bloqueaban varios barrios de La Paz para exigir que se anule una norma que les prohíbe la explotación de oro en áreas protegidas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que estos 3 años de gestión del presidente Luis Arce son un rotundo fracaso y culpa al partido oficialista de esta situación. Y jóvenes argentinas llevan 4 meses y medio acampando frente al estadio de River Plate en Buenos Aires para asistir en primera fila a los 3 conciertos que ofrecerá Taylor Swift este jueves, viernes
y el sábado en su primera gira por Sudamérica. Se organizaron un sistema de turnos, soportaron tormentas, soportaron frío y hasta los hinchas de fútbol que iban a ver allí a los partidos de su club. Bueno, la locura para ver a la estrella del pop mundial es total también para las fanáticas chilenas que viajaron hasta Buenos Aires. Desde hace 5 meses y en pleno invierno austral, 28 jóvenes acampan al lado del estadio de River Plate en Buenos Aires. Quieren ver en primera fila a la cantante Taylor Swift en su primera visita a Sudamérica. Como estudian o trabajan, las chicas hacen turnos. Cada una debe cumplir al menos 200 horas de guardia en estos 162 días. Las anotan en una planilla de Excel. Pasaron frío y tormentas, todo por la estrella del pop mundial que se presenta este jueves, viernes y sábado en Buenos Aires. Yo por ahora tengo creo que 300 horas, pero porque vine un montón, trabajaba acá cerca, salía del trabajo, venía para acá, después me iba a mi casa. Por eso hice lo que hice, más me vale, claro, para tenerla ahí, cerca, estar cómoda, grabarla bien. En cualquier situación de tu vida en la que estés, te identificás con cualquier canción de ella. Está ahí Taylor diciendo, sí, yo mirá, tengo una canción acá, te entendí completamente lo que te pasó en tal lugar, en tal momento en tu vida. Ella me sacó en pandemia, con la música de ella que sacó en pandemia, es como que te da un respiro y decís, bueno, seguís un poquito más porque, no sé, tengo familia, tengo amigos que me quieren. Daniela Ortiz es una de las muchas chilenas que viajaron para ver a Taylor Swift. Ella llegó hace una semana y comparte carpa con otras 15 jóvenes, algunas de otras ciudades argentinas. Se organizaron por grupos de WhatsApp que conocieron en los perfiles de fans de Instagram. Lo más lindo fue conocer a gente con la que solo hablaba por WhatsApp. Lo más terrible, lo más feo es el frío, el sueño. No es fácil dormir en la calle ni convivir con los hinchas de fútbol que llenan el estadio cada 1 o 2 semanas. Pero las Swifties han resistido. Julieta, estudiante de 22 años, llegó este lunes y se prepara para sus exámenes en la carpa. Yo esperé desde que tengo 8 o 9 años a que venga Taylor. Y nada, es un sueño verla y quiero tenerla cerca, lo más cerca posible. En pocas horas, las jóvenes del camping de Taylor Swift serán las primeras de las 180.000 personas que la verán en su paso por Buenos Aires. Y finalizamos con imágenes del Zoológico Nacional de Estados Unidos, que ha dado el último adiós a 3 pandas gigantes que enviará de regreso a China. Cientos de personas acudieron al zoo de Washington para disfrutar por última vez de esta entrañable familia. Los osos panda llegaron a Estados Unidos hace 23 años. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto.